cargar gente y está todo cortado ahora. ¿Sabías de este corte acá? No. Hace media hora que estoy dando vueltas para poder llegar. Sí, obvio que te afectan las ventas y te afecta a la gente que quiere tomar un café tranquilo si no pueden. Es imposible. Es que salir va a ser complicado. Va a ser un lío, hoy sí, va a ser complicado salir. ¿Vas a venir con el auto? No, dudé por venir por 25 de mayo. No sabía por dónde venir. Compleja la situación con los piquetes. Ayer habíamos tenido por la noche un corte en la 9 de julio, la amenaza de quedarse por 4 días. Hoy se intensificaron en distintos lugares de acceso a la ciudad. Después intervino la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley. Hubo un principio de acuerdo. Estamos con Martín Ocampo, el ministro de Seguridad de la ciudad. ¿Cómo le va, Ocampo? Buenas noches. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad este tipo de protesta? Porque a la gente le molesta y mucho, las organizaciones sociales dicen es nuestro derecho. ¿Y para la ciudad de Buenos Aires qué significa? Sí, dos cosas. Es para la ciudad y es para los vecinos de la ciudad, es para los trabajadores. Y yo veo en muchos debates televisivos en torno a estos reclamos sociales hablar de compañeros trabajadores y los más afectados con este tipo de práctica de protesta política, ¿no? Una práctica que a nuestro juicio ya está agotada, es a los trabajadores. Es a aquellos que se quieren representar. El que más perjudica son ellos. A los comercios ni les digo, a toda la zona céntrica también y a todos los que quieren transitar por la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Ocampo, el gobierno, digamos, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad prometió evitar los piquetes o ordenarlo para minimizar, digamos, la gente tiene derecho a protestar, pero no perjudicarlo más. Ahora no pasa nada, cada día cortan más. Nosotros estamos haciendo un cambio. El primer gran cambio en la Argentina es que en otro tiempo estas conductas se alentaban desde el Estado. En otro tiempo venían acá y se sentaban y explicaban por qué estaba bien hacer este tipo de práctica de protesta. Nosotros estamos planteando las cosas desde otro lugar. Nosotros creemos y estamos convencidos que hay que poder armonizar el derecho a manifestarse, porque la democracia les da los derechos a todos los habitantes de protestar y de reclamar ante las autoridades, pero hay que hacerlo de una manera que sea un núcleo central hacia la convivencia, que tenga en cuenta el derecho de terceros, que tenga derecho de transitar. No puede ser que una ciudad esté todo el tiempo sistemáticamente intentando ser bloqueada, porque aparte uno empieza a discutir un reclamo sobre cada reclamo, como si cada uno de esos reclamos fueran un hecho en sí mismo. Pero cuando uno lo ve en el tiempo y los desarrolla en el tiempo, empieza a ver que hay otras cuestiones detrás de estos intentos de paralización de todo el centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes piensan que hay una intencionalidad política de desgastar al gobierno? Y en muchas movilizaciones vemos, por ejemplo, cómo se utilizan a mujeres y chicos. Lo han visto ustedes, no lo cuento yo. ¿Cómo lo usan? Pero que como no van escudo. Espontáneamente. Por supuesto, van como escudo. Lo primero que ponen en el primer frente cuando hay que correrlos para que dejen liberados carriles o correrlos para que liberen el metrobús, lo que utilizan de escudo son chicos y mujeres. ¿Qué piensan? Que hay muchos que están especulando con que haya, con la huella de que haya heridos, que haya hechos de violencia en este tiempo de la Argentina. Nosotros queremos una Argentina en la que se pueda convivir y ese es el núcleo de nuestra política central. Para eso es el espacio público, para convivir, no para otra cosa. Y hemos tomado políticas, lógicamente no se cambia esto de un día para el otro, y estas conductas que tienen prácticas arraigadas, que ya son una forma de hacer política. Si uno ve la cantidad de movilizaciones que se desarrollaron, y hay un trabajo hecho por una consultora privada, ¿no? Que habla de casi 650 casos el año pasado, que son los relevados públicamente. Y ve cómo se compone eso. El 80% de esas manifestaciones son de organizaciones políticas, organizaciones o movimientos piqueteros, o sindicales, o partidos políticos. Ahora en un ratito vamos a continuar, ¿no? Estamos con Juan Grabois, que es dirigente social.
¿Hasta dónde va a llegar este tipo de protestas? Digamos, tienen su eje en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. ¿Están creyendo? ¿Van a seguir así, con esta metodología? Yo antes una reflexión, ¿no? Si el secretario de Seguridad conoce personas que utilizan niños de escudo o que tienen un plan de desestabilización del gobierno, que nos cuenten los nombres y los apellidos de las personas, porque debería hacer la denuncia correspondiente, si no está incurriendo en incumplimiento de los deberes del funcionario. Por supuesto, están hechas, ¿eh? Están hechas. Mostrámelas, pues yo no me enteré. Bueno, es probable que no te enteres, pero por ¿Me eso... contás quién, y aparte a quién denunciaron? Si querés, no te las vamos a comunicar a vos. ¿Qué? No es que las hacemos para comunicártelas a vos, las hacemos porque nos corresponde hacerlas. Pero contanos a ante las todos, ya que autoridades estamos en un judiciales. programa, Las estoy contando en un programa de televisión. ¿quién están haciendo Las desestabilización estoy del contando en gobierno? un programa de televisión, si no eso está a todos. Pero contanos quién está haciendo un Nosotros proceso. hicimos la denuncia de los hechos, los que investigan quiénes son los responsables de los ilícitos. Pero vos son ¿conocés las autoridades alguna judiciales. persona que Eso esté haciendo es una así en el sistema desestabilización del democrático. gobierno? En el sistema democrático funciona con 3 poderes. Las autoridades administrativas, cuando creen que hay algún ilícito que se cometen, someten esa creencia, esos datos que tienen ante las autoridades judiciales. Ellas son las que investigan y determinan si esos hechos se produjeron y las consecuencias jurídicas de esos hechos. Sí, pero yo un poquito sé, pues soy abogado. Vos cuando haces una denuncia podés denunciar a una persona, un grupo de personas en particular. Vos podés denunciar la información que tenés. ¿Vos tenés a alguien para denunciar como que está desestabilizando? Vos podés denunciar las organizaciones que tenés, bueno, las personas porque lo que tenés nosotros estamos haciendo es algo que no tiene nada que ver con lo que dijo tenés. este señor. A ver, decinos que... Lo que nosotros estamos haciendo es algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dijo este señor. Lo que nosotros estamos haciendo es reclamar que una ley que se sancionó por el más democrático de los mecanismos posibles en la República Argentina, que es la Ley de Emergencia Social, que fue votada por unanimidad en ambas cámaras de nuestro Congreso Nacional, tanto en diputados como en senadores, y que establece mecanismos para que la catastrófica situación social, con un incremento de 600.000 indigentes en los últimos 6 meses que sucede en la Argentina, se revierta de manera inmediata, porque los fondos están ya asignados por la ley, son 10.000 millones de pesos para este año, y esta es una ley que se votó en diciembre y todavía no se implementa. Por lo tanto, lo que nosotros realizamos hoy desde nuestra organización fue una jornada de ollas populares en unos 300 puntos de la ciudad, que se transformaron en cortes como consecuencia de la accionar irresponsable de fuerzas de seguridad federales, envalentonados por declaraciones de la ministra Burlich, que destruyendo el trabajo de otros compañeros suyos de gabinete que apuestan por el diálogo, salió a decir barbaridades por la televisión, incitando un proceso de represión, cuando sabía perfectamente, porque lo habíamos anunciado en conferencia de prensa, que la voluntad de las organizaciones era manifestarse en el espacio público, con ollas populares y dejando vías alternativas de acceso. Bueno, después de esa represión en la que nosotros sí hicimos la denuncia, 2 personas con nombre y apellido, que son el Gringo Castro, Esteban Castro y Rafael Kleiser, fueron heridos en sus ojos, perdieron la visión durante un tiempo y ahora están siendo atendidos como corresponde. Las asambleas, obviamente muy enojados, ocuparon la totalidad del puente Pueyrredón y después de algunas horas de protesta, naturalmente se comunicaron del Gabinete Social del Gobierno Nacional y nos dijeron, tienen razón, acá hay un incumplimiento, acá hay una demora en algo que está garantizado por ley. En la reglamentación de la ley, digamos, en el giro. Más que la reglamentación es la implementación. La reglamentación es un paso administrativo posterior a la sanción, pero lo importante es que a la gente que está sufriendo una situación de indigencia le llegue al bolsillo esa ayuda económica directa, porque no es como dicen algunos medios de comunicación que las organizaciones sociales manejan fondos. Es una barbaridad, eso no es cierto. Los fondos van directamente a las personas que están en situación de indigencia, a través de una tarjeta de débito, como corresponde, como debe ser. Con la ley de emergencia social, si se estuviera aplicando hoy, más de esos 600.000 nuevos indigentes no estarían en situación de indigencia. Juan, vos lo que decís que si ustedes no hubieran hecho este día de hoy, esta jornada, esto que terminaron en Cortes, y ayer, ¿no?, el de la 9 de julio, esa plata, ese giro de fondos, el gobierno no hubiera reaccionado. A mí no me cabe la menor duda, digamos, porque vivimos lamentablemente en un país donde lo que se juega cotidianamente son distintas presiones. Después tenemos hipocresía supina en los funcionarios, que el señor dice que cuida a los trabajadores, el otro señor dice que cuida a los niños. Lo cierto es que no están cuidando ni a los trabajadores ni a los niños. Digamos, si estuvieran cuidando a los niños, los merenderos
y los comedores escolares tendrían leche, no llegarían partidas de comida podrida. Entonces, acá estamos hablando de una situación gravísima. Hemos llegado a un punto que hace mucho tiempo no estábamos, digamos. En un año pasamos de transformar cooperativas de trabajo en merenderos y comedores escolares. Y ¿Dan por superado el conflicto con la intervención de Stanley o van a seguir los piquetes? El conflicto se supera cuando se aplica la ley de emergencia social. En el momento que se aplica la ley de emergencia social, que es muy clarita en su redacción, en el momento que se aplica la ley de emergencia social, que es una obligación del Poder Ejecutivo Nacional, el conflicto está absolutamente superado, digamos. De hecho, desde que asumió el Gobierno Nacional hasta el día de hoy, nuestra organización, más que alguna manifestación en Plaza de Mayo, esa famosa caravana de San Cayetano hacia la plaza que hicimos en agosto, etcétera, no tomó medida de fuerza porque apostamos al diálogo. Ahora, dialogar no es prometer, mentir e incumplir. Dialogar es que las cosas sucedan. Fernando Iglesias, ¿y cómo lo ves vos? Mira, a mí me parece que es muy difícil solucionar los problemas aplicando la misma receta que los creó. Y acá tuvimos, en plena hiperinflación, la desocupación era del 7 y pico %, en la hiper. Y desde ahí, 1989 hasta el 2015, gobernó 24 de 26 años el mismo partido. El mismo partido que es el que gobernaba en el 2015, es el mismo partido del Papa también. Y la verdad es que lo que hemos visto es populismo demagógico y crecimiento de la Argentina al 8% por 2-3 años y catástrofe por el resto, y piquetes por todos lados. Me asombra que digan que no han hecho piquete. Yo vivo en la capital federal. Hay piquete todos los días no se puede llegar a ningún lado. Me asombra la cifra, perdón que haga de periodista, pero la cifra de 600.000 indigentes más en los últimos 6 meses. Dato de... En los últimos 12 meses, ¿usted sabe? Pues no, dijiste 6 meses, 600.000 en 6 meses, está grabado. ¿De dónde sacas el dato? Disculpe, el señor me está provocando. Sí, claro. Tiren un dato. Yo te dije 6 meses, me confundí. Son 12 meses, es el barómetro de la Universidad Católica, que el señor ya sacó un artículo desvirtuándolo, porque es un provocador profesional, cuando le voy a recordar que el primer programa de asistencia social en la Argentina, yo no soy de ningún partido político, pero el primer programa de asistencia social en Argentina se llamó Caja Pan y se realizó durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Después de la dictadura militar, que fue la que destruyó la producción de nuestro país. Una pregunta y no la pudiste contestar. Yo creo que una de las cosas que hay que... El observatorio de la UCA. Vos empezaste el diálogo, si querés lo seguimos. Bien. Entonces, ahora, a ver... Le estás apuntando al peronismo, para ponerle nombre. Sí, pongamos, porque hablan de pérdida de empleo. ¿Sabés cuáles fueron las 3 grandes pérdidas de empleo? Yo acabo de hacer el dato. Tasa de empleo del INDEC de un lado, población del otro, y sacás cuántos empleos más o menos hay a fin de año. Los 3 picos de pérdida de empleo por año son el primero, 1995, peronismo menemista. El segundo, 2002, peronismo dualdista. El tercero, 2014, peronismo kirchnerista. Recién después de estos 3 viene la terrible alianza y el 2001. 3 datos primeros del peronismo, y siguen hablando. Y siempre consideran los datos provocaciones. Eso es toda una definición. Por suerte, estos muchachos que decían que la pobreza era menor que en Alemania, ahora, por suerte, han descubierto que hay pobreza en la Argentina. Y el dato de la UCA, del observatorio de la UCA, es... hay un reportaje, lo pueden googlear, una discusión en el programa radial de Majul con Salvia, el director de la UCA, donde Salvia reconoce que desde septiembre, porque ellos tiran un dato ahora de septiembre, qué raro, justo cuando el propio Salvia... Pero vos ves que hay intencionalidad política. ¿A vos qué te parece, Marcelo? En el momento, el propio en las Salvia, estadísticas hay meses de corte, ¿no? Salvia, en este momento, en ese mismo reportaje, lo pueden buscar, reconoce que la situación económica está mejorando y que está disminuyendo la pobreza. En ese momento, marzo, la UCA saca en vez de sacar un dato concreto, saca un dato de hace 6 meses, de septiembre, que fue el peor momento, y saca un dato recontrafrito y cocinado, porque da 32,9%, cuando en septiembre del año pasado el presidente de la Nación, por cadena nacional, dijo: la pobreza es preocupante, el dato del INDEC es 32,2%, que es el mismo dato, 32,2, 32,9 es simplemente error estadístico, y se comprometió y pidió que evaluaran su gobierno en términos de reducción de la pobreza. La UCA, mirá qué cosa tan rara, en marzo del año pasado no sacaba datos de hace 6 meses, sacaba proyecciones
proyecciones. Ahora, y dijeron que la pobreza iba a llegar al 34,5%, cosa que nunca se verificó. Si ahora sacaran una proyección, como hicieron en marzo del año pasado, deberían decir que la pobreza va a reducirse. Y sin embargo, reflotan un dato de hace septiembre. Si vos no ves intencionalidad política en eso... ¿Pero cómo ves al Papa atrás de eso? A ver. Porque la UCA no es... En la bolsa metiste al Papa también. Mirá, yo te doy datos de la semana pasada. Datos, ¿no? Porque a mí me gusta hablar con datos y con hechos. Hechos de la semana pasada. La Iglesia sale a decir que el gobierno benefició a pocos y perjudicó a muchos. Sale la UCA, en vez de sacar la situación actual, reflota un dato viejo de hace 6 meses, ¿sí? Gustavo Vera le entrega un rosario a Milagro Sala, ¿sí? Y hoy tenemos a todo el Vaticano armando piquetes en todos lados. Si no se ve una intencionalidad política en esto, a mí me parece que está muy claro. Y yo creo que el gobierno, la realidad es la realidad. Por primera vez en mucho tiempo tenemos un INDEC que, por ejemplo, el dato de INDEC de inflación de febrero es peor que el que dan las consultoras privadas. Es decir, tenemos un INDEC confiable. El dato de hoy de empleo, cuando vos tomás diciembre del 2015, Cristina Kirchner, diciembre del 2016, dato del Ministerio de Trabajo, es un aumento total de los puestos de trabajo de 81.000 puestos de trabajo. Ese es un dato concreto. Ahora, entonces, fue un año muy difícil. Hubo que salir de un cepo de 15 años. Hubo que salir de una situación muy difícil también, el cepo cambiario que iba a explotar todo. Iban a sacar los planes sociales y no sé qué cosa. En un año aumentó poco el empleo. Y además hay planes concretos, es decir, me parece que no registran la realidad. ¿Adherís a la teoría de la conspiración? La teoría de la conspiración. ¿O de la desestabilización? Mirá, la frase club del helicóptero es mía. La denominación club del helicóptero es mía. A mí me gustaría ver, y no veo, un peronismo responsable que además de decir que el kirchnerismo no es peronismo, se comportaran de otra manera. Ahí está Felipe Solá acá. Peronista es usted, que yo sepa. Sí, hace muchos años. Ahí escuchó a Iglesias, ¿no? Hágame alguna pregunta. Porque... No, la responsabilidad que descarga sobre el peronismo. No, creo que hay una persecuta en el gobierno y una idea cerrada políticamente ya para que todos digan lo mismo, de que se trata de una conspiración, de que la realidad es una conspiración contra ellos. Pero hay una realidad muy grave. Si los cortes son insufribles, porque lo son, para quien tenga que venir a Capital, sobre todo los cortes de autopistas, o los cortes de algunas calles, digamos, de muchísimo flujo de tránsito, la pobreza también es insufrible. Y la indigencia es mucho más grave, porque la indigencia quiere decir aquellos que no pueden comer los 30 días. Esa es la definición. Son 2.700.000 personas hoy y aumentaron en 600.000 personas al cuarto trimestre del año pasado, tomando un año. Es decir, ¿No cree lo de la herencia usted? Sí, claro, si estábamos en el 29% de pobreza en el año 2015. Y el 32 y pico en el año 2016. Se tomó el último trimestre contra el último trimestre. Pensar que el Observatorio Social de la Deuda, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA es conspiración, ya es estar muy mal, muy mal. Pensar que las mujeres se tengan que trasladar con los chiquitos y a veces con las ancianas o las ancianas en los cortes es una conspiración, como piensa el señor Ocampo, es estar muy, pero muy equivocado, y me parece que Ocampo nunca fue a los lugares de donde viene esa gente. Miren, el día 21 de febrero hubo una manifestación, fue un día absolutamente de locos en la capital por la forma que tomaron los cortes. Era un día de 34 grados, esos días imposibles de calor. Se sacaron una foto, hubo una foto de grupos de personas que estaban manifestando que se ponían a la sombra del obelisco y fueron al Ministerio de Trabajo. Hacía 4 días que esperaban la llegada de una plata de un grupo de programas que no llegaban porque un secretario de Estado del Ministerio de Trabajo no firmaba. Entonces, yo le pregunté en televisión al que coordinaba esa marcha por qué explicación le daba a la gente que había sufrido tanto ese día en Buenos Aires, combinando el calor con el tráfico y todo lo demás. Y él me dijo, ¿cómo hago para parar a la gente que no tiene plata para comprar nada? Se acabó todo. ¿Cómo hago para...? Quieren ir a donde sea.
Saben que la única manera en que lo van a lograr es ir. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que tiene que firmar y no firma, y tiene insensibilidad y no camina por los barrios y no le importa lo que pasa? ¿O de la mujer que va con el chiquito, se levanta temprano para ir, tiene que hacer 25 kilómetros, 20 kilómetros, lo que sea, hasta llegar al centro y aguantarse los 34 grados? Es decir, hay que pensar todo a la vez. No pensar solamente desde adentro del auto cuando uno está en un corte, sino pensar que acá hay algo muy grave atrás. Muy grave. A ver, 2.700.000, de los cuales, y termino, Marcelo, la mayoría todos sabemos que son menores. Hay mucho mayor proporción de menores cuanto más humilde es la composición social. Entonces, ¿cuántos chicos hay que no comen en la Argentina o que no comen, no llegan a comer los 30 días? Claro. Pero Mujica cuando subió dijo, yo voy a terminar con la indigencia. Lo que justifican, Mujica cuando subió dijo, yo voy a terminar con la indigencia. ¿Por qué? Porque para el Estado es mucho más sencillo terminar con el hambre, con la indigencia, que con la pobreza, que es una cosa mucho más compleja, que tiene relación con la inclusión y la exclusión. Y incluye la economía creciendo, sobre todo, y con regulación del Estado, pero creciendo. Ahora, lo otro, ayudar, es el Estado. Claro. Lo dijo sí, Perón, una mano es ayuda social, la otra mano es justicia social. Lo escucho con esta retórica justificadora de los cortes sucesivos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, encontrando en la pobreza la justificación para el corte reiterado. Yo, como cualquiera de los que viven en Argentina, y el presidente de la Nación, sabe que en la Argentina hay problemas sociales y que hay pobres. De hecho, la gran política que ha definido el gobierno de Mauricio Macri es la reducción de la pobreza. Quienes les tocó gobernar en otro tiempo han participado de este proceso en que terminó con esta situación. No es que esto es nuevo en la Argentina. Es un proceso que viene desde mucho tiempo en el que no se ha atacado. Pretender que se resuelva de un día para el otro también es una irresponsabilidad de los dirigentes políticos. Y justificar, justificar las movilizaciones sociales que en muchos casos, desde el partido del cual integra Felipe Solá, que es el PJ de la provincia de Buenos Aires, son llevada a la gente detrás de mecanismos clientelares, no es nuevo en la Argentina, ¿eh? Perdón, hace mucho yo no soy tiempo. Al PJ. Yo me fui del PJ y como el señor no sabe de política, no sabe que en el 2009 le ganamos una elección a Kirchner y en el 2013 le volvimos a ganar una elección a Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual evitamos la reelección. ¿No te definiste como miembro del peronismo? Ocampo, déjeme hablar. Pero no, porque así se está marioneta, cambio en el aire. En el 2013 evitamos la reelección y en el 2015 volvimos a enfrentarnos. Es decir, que si se me adjudica una conducta kirchnerista es que no entendés nada. Ahora, porque lo enfrentamos 3 veces. 3 veces. Y yo rompí el bloque. ¿Y cuántas veces fuiste con Kirchner? ¿Cuántos actos fuiste con Kirchner? ¿Cuántos actos estuviste con Kirchner? ¿Cuántos actos estuviste con Kirchner? No estuve con Kirchner, yo era gobernador. Yo nací en 1983. Yo era gobernador. No sé, hay que ver los diarios, Felipe, hay que ver los diarios. Sos el producto de tu pasado. Yo era gobernador el 3 de enero del 2002. Nadie hablaba de Kirchner. Nadie. El 3 de enero del 2002 había que hacerse cargo de lo que dejó de la Rúa. Había que hacerse cargo del desastre de que dejó de la Rúa. ¿Vos no lavabas la gestión kirchnerista? Ese día yo tuve que encarar la más difícil de las gestiones que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires. ¿No es cierto? Hice un gobierno de 6 años, no tuve ninguna acusación de corrupción, entregué muchísimo mejor la provincia de como la recibí y fue pésima la administración posterior de 8 años. Y lo dije toda la campaña del 2015. Así que la del 2015, las anteriores no, pero me siento muy tranquilo. Esta capacidad de metamorfosis del peronismo. Lo dije en 2009. Cuando vos no sé ni dónde venía por el Nadie lo discute, ¿eh? Esta capacidad de ir cambiando y de mutando en nuevas prácticas políticas, nadie te las discuta. He sido kirchnerista en los últimos 8 o 9 años. No, en los últimos no. 10 años. En los últimos no, porque una de esas posibilidades que le da el peronismo es de vamos a escucharlo a Grabois y después a Iglesias. Así no pueden escuchar a todos, porque si no se entiende nada. A un debate sobre la emergencia social, no una pelea interpersonal entre políticos y una persona con delirios persecutorios que cree que todo es una conspiración del Vaticano. No sé, leyó algún libro como... la verdad que me parece una cosa cómica. Nosotros no estamos discutiendo, ni siquiera estamos discutiendo la estructura, la pobreza estructural en la Argentina. Estamos planteando la aplicación de una ley de la República, votada por unanimidad en ambas cámaras. La jornada de lucha nacional, que yo entiendo que le molesta a un montón de gente. Mis hijos van a escuela pública, a mí me molesta muchísimo no poder llevar a mis hijos que tengan el guardapolvo y no lo hayan podido estrenar.
pero entiendo que los docentes no pueden vivir con un salario de hambre. Eso es una cuestión de la realidad, no importa si el señor era menemista, Rukauf, si el señor tiene delirios conspirativos, no importa. Lo cierto es que un docente no puede estar bajo la línea de la pobreza, es una realidad de hoy y de ahora, digamos. No podemos estar todo el tiempo pensando qué pasó hace 4 o 5 años para resolver los problemas de hoy. Y lo que reclamamos fue la aplicación de una ley que la votó también el partido de gobierno. Y la votó el partido de gobierno y tiene un título, se llama Emergencia Social. Ese título implica que el gobierno reconoce que hay una situación de emergencia que debe ser atendida urgentemente, cosa que está muy bien. Ahora, el problema es que si reconoce que existe una situación de emergencia social y no cumple con las previsiones que la ley establece para atender la emergencia social, es evidente que algún tipo de reacción de los sectores que sufren ese incumplimiento va a haber. Digamos. Después puede ser equivocada, puede ser que nos equivoquemos en el método. Yo estoy de acuerdo a aceptar eso. Yo nací en 1983, no tengo nada que ver con todas estas cosas que dice este señor, digamos. Yo viví el 2001. Bueno, a ver, la alusión me parece tiene que ver que mucha gente te identifica con el Papa Francisco. Sí, bueno, eso es parte de la mitología mediática, digamos. Yo soy un militante social desde que tengo 17 años, desde que el desastre que hicieron en la Argentina, todos los gobiernos que menciona el señor, fundamentalmente el gobierno de la Rúa, dejó un tendal de personas en la más absoluta miseria y empecé a trabajar con los cartoneros que trabajaban en la cuadra de mi casa, donde yo vivía en ese momento, en Almagro, y tratando de organizarlos para que la policía no les cobre coima para cuando iban a laburar, peleando para que salga una ley que le saque la criminalización a esa actividad, y a partir de ahí fui transitando un camino en las organizaciones sociales. Y después nosotros... Pero vos sabés que te identifican con el Papa. Tenés una relación con él. El Papa es una inspiración, no para mí y para nuestras organizaciones. El Papa es una inspiración para cientos de millones de personas en todo el mundo. En el único país en el que se lo trata con este nivel de irreverencia y de escarnio es en la República Argentina, cuando el Papa plantea las cosas más elementales que puede haber. Ahora, después las macanas que me mande yo, que se mande Gustavo Vera, que se mande algún otro amigo o supuesto amigo del Papa, corre por cuesta nuestra. Hoy se las van a cargar en las cuentas a un hombre que está lidiando con la guerra en el Medio Oriente o con la crisis migratoria, digamos. Yo te puedo asegurar que no hay ninguna posibilidad de que el Papa tenga tiempo para prestarle atención a esta clase de pavadas que vamos a escucharlo, Iglesias, acá. Bueno, mirá, yo simpatizo con la mayor parte de las políticas mundiales que lleva adelante el Papa. Quizás en el único país que lo critican al Papa porque es el único país en el que se mete en la política interna, siendo jefe de Estado del Vaticano, es decir, de otro país. Y yo puedo ser, por ahí el Papa no tiene mucho tiempo de ocuparse de la política argentina, pero yo lo veo recibir al Caballo Suárez, a Milagro Sala, a toda una serie de impresentables, todos del mismo partido, ¿no? Así que por ahí hay una explicación. Bueno, el señor tiene una visión realmente paranoica porque recibió a Vidal, recibió a Carolina Stanley, recibió a Jorge Triaca, recibió a... Como te escuchó. Entonces, a mí me parece que por ahí hay una clave. La segunda clave es que yo puedo sufrir de delirios persecutorios. Nadie que sufre de delirios persecutorios sabe que lo sufre, así que podría ser mi caso. Ahora, el último gobierno civil no peronista que terminó el mandato fue Alvear en 1928. Eso no es delirio persecutorio de Iglesias, esa es la realidad, ¿no? Felipe no será kirchnerista, pero del año pasado fue la declaración suya de que Cristina sufría una cacería judicial, o yo me equivoco. No, está bien. Entonces, es muy raro este partido, ¿no? Porque te dicen, el kirchnerismo no es peronismo. ¿Lo denunciaron? Ahora, ¿le molesta tanto ¿Denunciaron en el Partido Justicialista a alguien? ¿Pidieron que le quitaran el carnet de afiliación a Cristina, a Aníbal Fernández, a todos estos delincuentes? A nadie. A mí me dicen que no son kirchneristas. Muchachos, vayan al partido que fundaron ustedes, que manejan ustedes y hagan la denuncia ahí. Y hablemos también del futuro, porque él pide hablar del futuro. Salvia, el director del Observatorio de la UCA, al mismo tiempo que reflota un dato de hace seis meses, dice textualmente que está bajando la pobreza, que está bajando la indigencia y está bajando el desempleo. Y es decir, el país ha evitado el enorme shock que hubiera sido salir rápidamente, como se hizo en el año 2002. Yo le voy a creer al Frente Reciclador no el día que me digan yo no soy kirchnerista de tal fecha, el día que tengan un dirigente que no haya sido kirchnerista, por ahí les creo que van a hacer una renovación de algo. Por ahora me parece un Frente Reciclador de diputados, gobernadores, ministros y jefes de gabinete. Fernando, y cierro hablando una última cosa para hablar del futuro. A mí me parece que se sale
de la pobreza y de la indigencia con trabajo. Y me parece que el gobierno está lanzando y ha lanzado, y algunos ya están en activación, planes de trabajo como nunca. El plan Belgrano, destinado a las provincias más pobres y feudales de la Argentina, es una nota. De la semana es el compromiso del gobierno a duplicar las autopistas. Duplicar, eso va a ser mucho trabajo. Y no va a ser trabajo ocasional. Va a ser trabajo que va a mejorar la competitividad y va a generar trabajo. Ese es el futuro. Bien. Lo demás es el pasado al que no queremos volver. Felipe, usted tiene la experiencia de haber sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, sabe lo que son las protestas y sabe lo que son los piquetes. ¿Cómo desactivaría esto? Con funcionarios que tengan primero que se sepa, hay una cosa muy importante, todo aquello que se pacta urgido para levantar un piquete se debe cumplir, porque si no existe lo que pasó a fin de año. Sacamos la ley. Para que saliera la ley hubo 3 grandes movilizaciones el año pasado, la última de la CGT en el Congreso, que no pidió para nada por ningún afiliado de la CGT, sino que pidió por los movimientos sociales que estaban ahí. Pidió que se votara esa ley. ¿No es cierto? ¿Qué votamos nosotros? ¿Una ley nuestra? No, una ley que fue un acuerdo de todas las organizaciones sociales, o de la mayoría, con el gobierno nacional. Ese acuerdo se transformó en ley, lo hicimos ley las 2 cámaras con amplia mayoría, creo que solamente el diputado por Salta fue el que votó en contra. Todos los demás lo votamos. Esa ley determinaba el Consejo de la Economía Familiar, determinaba que transporte, vestimenta, vivienda, todo eso era responsabilidad, pasaba a ser responsabilidad del Estado. Destinaba 25.000 millones más 5.000 millones adicionales hasta el 2019 y decretaba la emergencia social hasta el 2019. Si estamos en emergencia social, no puede haber sorpresas. Lo que no puede haber si estamos en emergencia social es dejadez después para cumplirla. Dejadez. No sé, primero dejadez para reglamentarla y después para cumplirla. Felipe, digamos... Yo me acuerdo de las urgencias. Yo tenía un equipo. ¿Qué aprendimos? Porque uno aprende con el dolor. ¿Qué aprendimos nosotros? Que cuando uno prometía algo para levantar un corte, lo tenía que cumplir. Tenía que hacer un seguimiento de ese cumplimiento, porque si no, tenía el mismo corte la semana siguiente. Y eso lo aprendimos. Como aprendí también que en todo corte va a haber un fiscal, que el fiscal iba a hablar con el responsable, que se debe liberar enseguida una mano, por lo menos. Es decir, una cantidad de cosas que aprendimos a tratarlas sin necesidad de violencia. Pero aprendimos porque fueron muchos cortes también. Yo me acuerdo de los cortes del 2001, ¿no? Claro. Y el 2000. Gracias, el primer Felipe. gran corte fue el 2000. Bueno, Campo, ¿y entonces cómo van a hacer? Porque ayer y hoy fue esto, y seguramente la semana próxima va a haber otra protesta, porque... Y hay algunos que no creen en el cambio, que se adaptan a mecanismos del pasado y creen que esta metodología es la que ayuda a resolver estos temas. Yo rescato, igual de lo que pasó hoy, un hecho que me parece que es significativo, y lo planteaba el señor, ¿no? El hecho de que el diálogo puede ser constructivo para resolver estos temas. Aspiro a que la política, cuando yo te describía este modelo, decía el 80% de los cortes se produce por organizaciones políticas, yo no creo que en la Argentina no se pueda dialogar en política. Yo creo que se pueden resolver muchos de estos temas, dialogando, encontrando la predisposición al diálogo, porque la otra cosa es, muchas veces se le utiliza el piquete como mecanismo de presión antes de ir al diálogo. No, lo primero que tiene que tener un dirigente político es la aptitud para resolver el problema, porque los problemas existen en la Argentina, no es que los estamos poniendo debajo de la alfombra. Los problemas existen, pero hay que resolverlos de otra manera. No podemos seguir con este tipo de prácticas de acción política que en definitiva perjudican, insisto, por más que no le gusta mucho, a los trabajadores. Ocampo, hablando del tema que planteaba Marcelo, cómo enfrentar esto en la ciudad de Buenos Aires, ustedes tienen la nueva policía, sí, absorbió en la federal. ¿La policía ahora se corre y va a ser la gendarmería la que enfrente los piquetes? Era una idea que estaba dando vuelta al Ministerio de Seguridad Nacional. No, nosotros trabajamos con la Nación, somos parte de un mismo equipo. La Nación, la provincia, la ciudad, somos parte de un mismo equipo. Y tenemos políticas coordinadas. En la Ciudad de Buenos Aires lo que se vio es la Policía de la Ciudad trabajando. Es la que va a seguir actuando. Pero por supuesto, la Policía de la Ciudad, lógicamente, en algunos casos puede colaborar las fuerzas federales, como nosotros también podemos colaborar con las fuerzas federales en alguna otra tarea, la hacemos habitualmente en investigaciones. Pero no es que la judiciales. gendarmería ahora desplaza... No, nosotros trabajamos... Que se trabaje en forma conjunta no significa que la ciudad no trabaje estos temas. Que, insisto, nuestra manera de abordar el problema tiene que ser el último recurso. Digamos, acá el último que tendría que estar acá sería el ministro de Seguridad. ¿Por qué? Porque el último recurso es el recurso policial. Es decir, la última manera que tiene el Estado de intervenir ante estos conflictos tiene que ser la seguridad. Es decir, tiene que ser primero el diálogo. El Estado Nacional, el Estado de la Ciudad
tienen ganas de dialogar y de resolver estos problemas. Hace falta que del otro lado, de quienes utilizan estas prácticas, que mucho tiempo les fue hasta rentable políticamente, entiendan que se terminó, que hay que construir una Argentina distinta. Parece raro lo que voy a plantear, siendo que ustedes son del mismo signo político que el gobierno nacional, Cambiemos. La ciudad se compra los conflictos del gobierno nacional, porque a los que le protestan protestan en la ciudad de Buenos Aires y ustedes son los que tienen que poner a la policía. Sí, pero no es la ciudad los que se compran los conflictos. Lo que son los conflictos que no se resuelven y llegan a este nivel de virulencia que toman el espacio público en forma sistemática. Porque no está, bueno, una vez, de vez en cuando, no pasaría nada. Pero cuando esto es en forma sistemática, afecta a la gente, no afecta a los dirigentes políticos, afecta a la gente. Yo ando en moto, por ejemplo, como dice el señor que ando en un auto, no sé, con chofer, y todo, ando en una moto. ¿Quién dijo y tengo acceso y muchas veces veo en las marchas, ¿no? Voy con el casco, veo cómo se organizan. Hay cosas que tenemos que dejar. Marchas, ¿qué necesidad hay en democracia? De marchar con palos y encapuchados. ¿Hay necesidad de hacer eso? Gracias, Ocampo, gracias a todos, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Bueno, vamos al corte. Después del corte, el informe de a dos voces, ¿no? Yo, señor, no, señor, es el país del descontrol. Y está Martín Ciccioli, nuestro compañero que sabe mucho de este tipo de encuentros que se da y sabe también mucho de cómo se mueve la gente, cómo se mueven aquellos que van a los recitales, aquellos que van a buscar otros negocios. Con él vamos a hablar.